Hola, muy buenos días y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo. Hoy empieza la jornada 2 de la Eurocopa 2024, de la fase de grupos, y tenemos que hacer nuestros pronósticos. Una jornada 1 donde, hemos acertado bastantes resultados, aunque con algunos fallos, como esa sorpresa de la victoria de Rumanía ante Ucrania, la de Eslovaquia ante Bélgica, y algún empate que he podido no acertar, como ese Eslovenia-Dinamarca, por ejemplo. Vamos con los partidos. Hoy tenemos 3 choques. Croacia-Albania, 3 de la tarde. Croacia que se la juega ante Albania después de una derrota donde dejó una imagen muy decepcionante ante España en ese 3-0. Es cierto que tuvo alguna ocasión que quizás no merecía un marcador tan abultado, pero creo que España por muchas fases superó ampliamente a la selección croata y supo ser bastante mejor y bastante más efectiva, porque Croacia, sí, puede ser que ganara la posesión en algunas fases, pero luego a nivel ofensivo con balón hizo muy poco, el medio centro desapareció y tiene que mejorar mucho ante Albania. Una Albania que sin embargo pues salió muy bien, hizo el gol más rápido de la historia de las Eurocopas, Bakrami a los 23 segundos ante Italia. Y luego, aunque encajó 2 goles rápido, aguantó, resistió los envites de Italia y en los minutos finales tuvo opciones, sobre todo con esa oportunidad de Rimanash, que pudo ser el empate a 2. Un partido que creo que va a ser igualado, donde creo que Croacia tiene que dar ese paso al frente y tiene que ganar sí o sí para acercarse a la clasificación. Y obviamente le voy a dar ligeramente favorito a Croacia, pero no veo tanto favoritismo para Croacia. 45% Croacia, 35% empate, 20% Albania. 45% Croacia, 35% empate, 20% para Albania. Vamos a la Alemania-Hungría, hoy también, 6 de la tarde. Partido, pues que va a estar interesante, yo creo, que tendréis un análisis aquí en el canal, más en profundidad. Y una Alemania que empezó muy bien el torneo, goleando 5-1 a Escocia en el partido inaugural, donde vimos un ataque muy dinámico, con Musiala y Wirtz haciendo un gran partido, Kai Havertz ayudando mucho a sus compañeros, un Toni Kroos fantástico, que solo falló un pase, creo. Y luego, pues una defensa sólida, Escocia no generó nada, de hecho el gol de Escocia se lo tuvo que meter en propia Antonio Rüdiger, en una acción algo extraña. Y pues yo creo que Alemania dejó muy buenas sensaciones en el primer partido. En cambio, Hungría, pues me dejó algo decepcionado, porque creo que a pesar de estar 1-2 en muchos momentos, yo no le vi con una opción real de poder por lo menos empatar el partido. Lo vi muy impreciso, generando poco peligro, con un Dominik Szoboszlai algo perdido, tirado a banda izquierda, y siendo muy vulnerable en defensa, y me deja dudas. La selección húngara creo que va a mejorar un poco su versión, creo que intentará competir un poco más, pero le falta un poco de precisión en esos últimos metros y atrás ser más sólida con los Willy Orban y compañía. Orban que tuvo un fallo tremendo en el 1-3 de Suiza. Vamos a darle una victoria clara a Alemania, 60% a la selección alemana, 25% el empate, 15% para Hungría. 60% Alemania, 25% empate, 15% para Hungría. Vamos con el Escocia-Suiza, el partido que cierra la jornada de hoy miércoles. Y pues una selección escocesa que nos dejó muy fríos en el debut. Yo esperaba que compitiera un poquito mejor. La selección escocesa no estuvo a la altura de su espectacular afición, que no dejó de cantar ni con 5 goles en contra. Y pues una Escocia que se mostró muy blanda en defensa, que no fue capaz de conectar en el centro del campo. No sé si puede hacer Steve Clark algún cambio, por ejemplo meter a Billy Gilmour en el medio para tener un poquito más de balón. No tuvieron llegada ni con McKean ni con McTominay, que son dos jugadores que tienen buena presencia. A lo mejor Che Adams no es la mejor opción para jugar en largo, quizás podrían apostar por Shankland. Estoy pues aventurando algún cambio que pueda hacer la selección de Escocia y se miden a una Suiza que sin hacer un partido excesivamente brillante, aunque sí me gustó bastante la primera parte, con un Avisher que estuvo muy bien, metió un gol y dio una asistencia. Su delantero, que me sorprendió que fuera titular en este caso, Cuadro Dúa, pero que hizo un partido muy serio, Embolo que luego salió de revulsivo, me gustó Vargas, hizo un buen partido, y creo que Suiza resolvió de forma solvente ante Hungría. Me parece que en este partido, aunque Escocia creo que puede sacar un empate, pero le tengo que seguir dando a Suiza favorita. 20% para la victoria de Escocia, 30% al empate, 50% para Suiza. 20% Escocia, 30% empate, 50% para Suiza. Vámonos a los partidos de mañana. Mañana jueves abre la jornada a las 3 de la tarde, Eslovenia-Serbia. Una selección eslovena que nos dejó una buena imagen en el partido ante Dinamarca
Es cierto que fue sometida en la primera parte, que le dominó bastante la selección de Dinamarca, pero luego poco a poco fue saliendo de la cueva Eslovenia, con un centro del campo donde me gustó, pues sobre todo un jugador, en este caso el dorsal 22, Cherin, creo que hizo un buen partido. Me gustó Benjamin Sesko, que estuvo espectacular, un disparo al poste, tuvo ocasiones para hacerlo bien. Los laterales estuvieron bien, Karnisic y Jansa, y creo que a pesar de estar 55 o 60 minutos dominados por una buena Dinamarca, que no aprovechó sus ocasiones para hacer el segundo, ahí tuvo mucho que ver Jan Oblak, me parece una selección competitiva y que puede dar guerra en esta Eurocopa. Y Serbia, creo que le faltó un poquito en ataque, pero que defendió bien, hizo que Inglaterra la creara poco juego, porque Inglaterra tuvo una primera media hora decente, pero luego estuvo muy espesa. Y aunque le faltó un poquito de ataque, creo que si Vlahovic, Mitro se conectan y da un poquito más el centro del campo con ese Milinkovic-Savic, Salukic, creo que puede ir a más Serbia en esta competición. Es un partido más igualado de lo que parece y vamos a ver, le doy un 30% a la selección eslovena, 35% al empate y 35% a Serbia. 30% Eslovenia, 35% al empate, 35% a Serbia. Dinamarca-Inglaterra, 6 de la tarde, buen partido. Una Inglaterra que no convenció para nada en su debut, ganó con ese gol de Bellingham tras una buena jugada de Bukayo Saka. Vimos a un Foden muy perdido, pegado a la banda izquierda, una posición que no le favorece tanto, pero muy perdido Phil Foden. Un Declan Rice que abarcó mucho campo, pero que estuvo más pendiente de funciones defensivas que de construir, donde sí es un jugador importante. Un Trent Alexander-Arnold que dejó muchas dudas en defensa. Vimos a un Kyle Walker bien, bastante intenso, pero a un Trippier algo perdido en esa posición de lateral izquierdo que no es la suya. No creo que llegue Luke Shaw a este partido, así que seguirá apostando por lo mismo. Y una defensa que, a pesar de que no tuvo tanto trabajo, pues dejó algunas dudas. En Dinamarca, pues bueno, lo que he dicho antes. Selección que con balón muy bien, que, bueno, siendo capaz de generar peligro, con Jonas Vind, con Christian Eriksen. Me gustó la seguridad de Andreas Christensen en el pase y en la creación de jugadas. Laterales profundos, con Skofolsen, con Maele. No hizo tan mal partido Dinamarca, pero al final se cayó e incluso pudo perderlo ante Eslovenia. Un partido donde las dos selecciones tienen que mostrar una mejor versión. Creo que Dinamarca puede competir, que podría incluso empatar, pero le doy ligeramente favorita a Inglaterra. 30% Dinamarca, 30% empate, 40% Inglaterra. Vámonos al España-Italia, que cierra la jornada de mañana jueves. Va a ser un partido interesante, de los más atractivos de esta jornada, junto al Países Bajos-Francia. Este incluso un poquito más para mí. Y bueno, pues un choque bonito, una España que viene con mucha confianza después del 3-0 ante Croacia, donde fue súper efectiva a nivel ofensivo. Vimos a un muy buen Lamine Yamal por banda, a un Carvajal bastante activo. Las defensas, los centrales dejaron dudas, Norman y Nacho en el tema de centros laterales, ahí me dejó alguna duda España. En el medio Rodri estuvo muy bien, supo tapar muy bien al medio centro de Croacia. Pedri sacrificado, más en funciones defensivas, no brilló tanto en ataque, y luego Fabián, que estuvo espectacular con un gol y una asistencia, y dio mucho al equipo. Nico Williams intermitente, a chispazos, y vamos a ver qué puede pasar ante Italia. Una Italia que empezó horrible con ese error de Di Marco, que provocó el gol de Bairami para Albania, pero que luego poco a poco se fue creciendo, fue rectificando, sobre todo que me gustó con balón. Vamos a ver si opta Spalletti por meter un poco más de músculo al centro del campo, con un Cristante o con algún jugador por el estilo. A ver cómo se controla Chiesa, que creo que es el jugador más peligroso en ataque de Italia. Y veremos a Scamacca también arriba. Va a ser un partido igualado, pero confío en la selección española y creo que está un puntito por encima. 45% España, 35% el empate, 20% Italia. 45% España, 35% empate, 20% Italia. Vamos al Eslovaquia-Ucrania. Eslovaquia que sorprendió ganando 0-1 a Bélgica en un partido donde la selección de Calchona fue valiente, donde fue capaz, como dije en el vídeo, de generar peligro, de incluso poder aumentar esa ventaja tras el gol temprano de Schranz. Es verdad que Bélgica creo que no mereció perder ese partido, que tuvo muchas ocasiones, 2 goles anulados, pero una Eslovaquia que supo resistir heroicamente con un gran Hanko, con un gran Skriniar, un buen Dubravka en portería y luego aprovechar la velocidad que tiene arriba con los Haraslin, Schranz y compañía. Y una Ucrania que me dejó muy frío, pero muy frío, muy pocas ideas en ataque, muy superada por la selección rumana, dejando muchas dudas atrás y luego teniendo mucho toque de balón, pero sin llegar a una ocasión clara.
Y va a ser un partido abierto y donde creo que Ucrania tiene que cambiar cosas, tiene que buscar agitar un poco el árbol. Rebrov, su seleccionador, porque no funcionó para nada el equipo y mereció claramente la derrota ante Rumanía. Le voy a dar un 30% Eslovaquia, 40% empate y 30% Ucrania. 30% Eslovaquia, 40% empate, 30% Ucrania. Creo que puede ser partido empate. Vamos al Polonia-Austria. Polonia, que perdió su partido ante Países Bajos, aunque es verdad que vendió cara a su piel y que hizo un partido pues bastante serio, faltándole Robert Lewandowski, veremos si está para este partido. Y bueno, Austria también me gustó su partido ante Francia, muy dinámica, muy valiente, con una presión muy alta, forzando a Francia mucho a tener que incluso golpear en alguna ocasión arriba y dificultándole a los galos. Y vamos a ver este choque ante Polonia. Aquí creo que puede estar la clave del grupo para ser por lo menos tercera. Y me parece que Austria está un poquito por encima, pero es que Polonia me dejó buenas sensaciones. Compitió muy bien, a balón parado lo hizo bien con ese gol de Buxa y ahí tiene mucho peligro. Zielinski estuvo fantástico y puede ser un partido empate, aunque podría darle ligero favorito a Austria. Le voy a dar un 30% a la victoria de Polonia, 35% al empate, 35% Austria. 30% Polonia, 35% empate, 35% Austria. Países Bajos-Francia, dos selecciones que ganaron su partido y que se enfrentan en un atractivo choque. Bueno, Países Bajos que venció con alguna que otra duda, empezó mal, encajando ese gol ante Polonia. Luego es verdad que por ocasiones generó más y yo creo que mereció ganar el partido en líneas generales con ese gol de Gakpo, con, bueno, un Birman que fue creciendo poco a poco en el partido. Xavi Simons no estuvo tan bien. Memphis que tuvo muchos remates, muchas ocasiones, pero no estuvo totalmente fino. Y luego, bueno, pues un Denzel Dumfries que aportó, un Frimpong que revolucionó en los últimos minutos y Weghorst que fue el salvador con ese gol en los minutos finales. Francia, pues bueno, sin hacer su partido más brillante, estuvo sólido en defensa, mantuvo bien a raya los ataques de Austria y bueno, pues supo marcar en una acción rápida por banda donde Mbappé puso un centro y se metió un gol en propia Austria. Vamos a ver cómo llega Mbappé, si llega al partido con una máscara por esa fractura de nariz, fue un partido muy accidentado. Me encantó N'Golo Kanté, que abarcó todo el campo, Theo Hernández estuvo muy bien y algunos puntos positivos de Francia. Va a ser un partido igualado, pero de a Francia un puntito por encima, de una Países Bajos que todavía me deja dudas y que todavía tengo que verla, sobre todo en el centro del campo, donde la baja de Frenkie de Jong se está notando. 30% Países Bajos, 30% empate, 40% Francia. 30% Países Bajos, 30% empate, 40% Francia. Georgia-República Checa, este ya será el sábado a las 3, buen duelo. Dos selecciones que han perdido, pero que han vendido muy cara a su piel, Georgia ante Turquía y República Checa ante Portugal. Los georgianos que hicieron un partido serio, empezaron encajando, siendo dominados la primera media hora, pero luego cuando fueron perdiendo un poco ese respeto inicial, encararon muy bien, tuvieron buenas ocasiones, Mikaut se empató, 2 balones al palo, con el 2-1 en contra tuvieron ese palo, ese paradón sacando bajo palos también un defensa turco, o sea que pudieron merecer el empate perfectamente, y una selección que para las limitaciones que tiene, muy valiente, con Kvaratskhelia, con Mikaut, con un Kochorazvili, jugador de Levante que lo hizo muy bien, y creo que le puede dar guerra a esta República Checa, que la vimos hacer un trabajo defensivo fantástico. Es verdad que arriba le ha faltado mucho, la República Checa ha tenido 2-3 tiros en la segunda parte, pero le ha faltado mucho ante Portugal, pero creo que es una selección competitiva y a la que es difícil hacerle un gol. Así que veo más bien un partido empate, aunque más o menos por calidad podría ganar República Checa. Vamos a ponerle un 25% a la selección de Georgia, 40% al empate, 35% República Checa. 25% Georgia, 40% empate, 35% para la República Checa. Turquía-Portugal va a ser un bonito partido, dos selecciones que vienen de ganar. Turquía por 3-1 ante Georgia en un partido donde vimos golazos, el de Muldur, el de Arda Güler. Vimos un partido donde Sanaloglu estuvo bien, Koisku juntando el mediocampo, los laterales muy profundos, tanto Kadioglu como Muldur me gustaron, sobre todo Kadioglu. Creo que Yildiz estuvo activo, le anularon un gol. Y una Turquía muy valiente que controló muy bien las situaciones con balón. Y una Portugal que, bueno, le faltó un poquito de verticalidad, de profundidad, supo remontar el partido. Vi bien a Bruno Fernández, Bernardo Silva. Cristiano tuvo bastantes ocasiones, pero no me gustó su partido. Y bueno, luego lo de los tres centrales variando, metiendo a Cancelo por dentro. Creo que hizo algún que otro cambio Roberto Martínez durante el partido y acabó ganándolo. Un choque igualado donde creo que Portugal, pues a lo mejor ante una selección más dinámica como Turquía, tiene más espacios y puede castigar más.
Le voy a dar un 25% a Turquía, 35% al empate y 40% para Portugal. 25% Turquía, 35% al empate y 40% a Portugal. Y Bélgica-Rumanía, que cerrará la jornada 2 el sábado a las 9 de la noche. Un partido de, bueno, pues necesidad pura y dura para Bélgica. Una Bélgica que no mereció perder el partido, como dije en el vídeo. Tuvo grandes ocasiones, resistió muy bien Eslovaquia, 2 goles anulados, el segundo me deja dudas, el primero es claro. Un Lukaku muy desafortunado entre las que falla los goles que le anulan. Un Kevin De Bruyne que lo intentó todo pero no estuvo fino en los últimos metros. Trossard algo flojito, Jeremy Doku con un error garrafal en el gol de Eslovaquia, pero luego generando peligro. Me encantó Openda como revulsivo y una Rumanía que dejó grandísimas sensaciones con un enorme Denis Mann, un Stansiu que hizo un golazo tremendo, mucha solidez defensiva, mucha fuerza en defensa con esa pareja de centrales Burka y Dragusin. Creo que es una selección a tener en cuenta. Y Bélgica me deja muchas dudas, pero muchas dudas. Le voy a dar un 35% a la posible victoria belga, 40% al empate, 25% Rumanía. 35% Bélgica, 40% empate, 25% Rumanía. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos esta tarde con ese resumen del Alemania-Hungría. Chao, Javier Ruiz.